la canción que nos acercará a la película que nadie ha podido ver, al menos de este lado del Atlántico, ¿no? Que estamos hablando de Judas. Es un temazo, Mesías negro. Hostia. Es un temazo, ¿eh? Sí, bueno, esto es tema de Her, la cantante Her, ¿no? La cantante americana Her. Y es parte de la banda sonora de esta peli llamada Judas y el Mesías Negro, que se llevó premio a la mejor canción, que es la que estamos escuchando, y se llevó también premio a una trampa. Sí, fue una trampa total. Premio al mejor actor secundario. Eso, cuando reparto. Daniel Kaluuya de secundario tenía poco en la peli, por lo que he podido entender y leer, ¿no? Que hacía de una de las figuras importantes de los Black Panther, Daniel Kaluuya en este caso. Bueno, de fet surt al títol. Bueno, surt al títol, al cartell. Surt al cartell protagonitzant el cartell. Exacto, o sea, de secundario tiene poco, pero claro, ¿cómo harían si no para poderle dar a Anthony Hopkins el mejor actor? Estava demasiado reñido. Perquè com han sigut els premis? Va, Un Hopkins, per cert, que ni se presentó, home, que no que estuvo... que té 84 anys, tio. No, però que... Ojalà, de veritat, jo crec que és una lliçó de vida el que fa Anthony Hopkins a la seva edat, no presentar-se als Oscar i passar de tu. Yo estoy más con Bill Murray, porque se bebía un martini mientras veía la gala de los Globos de Oro. Pero sí que es cierto que ahí había una cierta controversia. Me interesa la pregunta que nos hace Ferran. ¿Cómo han ido los Oscar? Yo creo que es el año en el cual estoy más contento con el resultado, porque seguramente he visto menos errores en las decisiones, también porque las han repartido bastante bien. Es decir, los premios están súper bien repartidos. Pasamos de los 3 de Nomadland, ¿no? Que aquí se apostó ya por Nomadland. Sí, esa empanada siempre empujando. Nomadland, mejor película. Nomadland, mejor actriz protagonista, ¿no? Y Nomadland, mejor directora. Estamos hablando de Chloe Zhao y de McDormand, ¿no? La interpretación. Esto lo teníamos clarísimo aquí desde Empanada y creo que se ha cumplido. Això sembla. Después, una McDormand que aviam com fa que... És el seu tercer Òscar, ese no? Aullido licántropo que nos regaló Frances McDormand. No el tenim. I que, d'algun modo, el que ve és a compensar aquest famós riure que posàvem i que et feia tanta gràcia de quan va recollir el premi per 3 anuncios de les afueres. És com que li harà donar la nota, però se luce, O sea, però és això, és el seu tercer Òscar, em sembla, no? Sí. Iguala el que li diuen la dama, la Meryl Streep. O sigui, ja ho vam dir l'altre dia, és com la nova dama que no és de nova, no en té res, però és premiar aquestes dones grans que abans sempre es deia, ostres, jo crec que per aquí anaves una mica, Adrià. ¿Son los Oscars de la inclusión again, otra vez, o qué? No, a mí me parece que realmente en ese premio hay una evidencia total. Es decir, yo si tengo que destacar 2 interpretaciones del año pasado en cuanto a películas, destaco McDormand en el papel femenino y destaco a Mads Mikkelsen, del quien vamos a hablar. No estaba nominado, es decir, que nadie se confunda, no estaba nominado. Vamos a hablar de una película que se llama Otra Ronda, ¿no? Que sí que ganó en estos premios Oscar la mejor película extranjera o la mejor película internacional. No estaba nominado como actor, pero para mí es su mejor interpretación. Dicho esto, sí, McDormand y Chloe Zhao en la dirección. I ojo amb McDormand, perquè és una actriu que ha guanyat 3 Oscars. No hi ha molta gent que s'hi pogut dir que ha guanyat 3 Oscars. Lo que estava comentando. Bergman, Jack Nicholson, Meryl Streep, Daniel Day-Lewis i Walter Brennan. Que tothom parla de Meryl Streep com si fos la dama Òscar. Perdona, McDormand en porta 3. I a més em sembla que potser més justos, Que no et dic que, òbviament, Meryl Streep és Meryl Streep, Sí. Pero aquí lo mejor es ver que Glenn Close, por octava vez, estaba nominada como, en este caso, mejor actriz secundaria. Y gracias, no a Dios, sino a la Academia, se lo llevó la abuela de Minari. ¡Qué maravilla! Que aquí también apostamos por ella, ¿os acordáis? La abuela huele a Corea. Que aquesta ja havia estat premiada al Festival de Sitges. L'any 71 ja li havien donat un premi. ¿En serio? No sabía. Sí. O sea, aquesta actriu la van premiar al 71 al Festival de Sitges. Veterana. Sí. Entonces, en cuanto a estas interpretaciones, yo creo que bien, justo, ¿no? La abuela de Minari, McDormand. Sí. A ver, Hopkins de los nominados para mí era el mejor, claramente, por su interpretación de El Padre. Además, me parece muy interesante. El Carles ens va deixar una ressenya, no va ser? Sí, exacto. Sí, también apostaban por él. Sí, que la podeu veure al cine de Hollywood. No, la podeu veure Empanada Cultural a YouTube. Y Empanada Cultural, la empanada. Estabas ahí en una empanada mental, ya no se acordaba de que él le da a todo, de que le da la escritura, pero también le da a la locución. Bueno, en eso estamos, Adri. O sea, al final lo de la crítica es radiofónico y habéis oído hablar, ¿no? de este conflicto que se ha creado en las redes a posteriori entre la decisión de la Academia sobre premiar a Hopkins. En vez de habérselo dado de manera póstuma a Boseman. Sí,
Sí, jo de fet pensava, perquè també van moure l'ordre dels premis i em sembla que va ser l'últim el que es va donar, no? O va ser un dels últims el que es va donar al d'actor. I clar, la gent diu, clar, l'estan deixant al final perquè volen fer això amb el Boseman, ¿no? Amb el Black Panther. Bueno, no se lo dan por Black Panther, ¿no? Wakanda Forever, se lo dan, ¿no? por la madre del blues. La madre del blues. Y yo hago aquí un inciso. Sí. Es una película que vi, que más bien sufrí, que con suerte aprueba con un 5 mediocre, que al final se ve claramente que los premios que se han llevado son de maquillaje y vestuario, una cuestión de más de estética y puesta en escena, pero francamente la interpretación de Boseman me parece sobreactuada, patética, es decir, está a años luz de poderse llevar un premio, ya no digo de Oscar, sino en general un premio por mejor interpretación, es decir... És que potser s'esperava aquesta mena de bon rotllisme, perquè a veure, Boseman al final serà... A mi no em sembla un gran actor, no em semblava un gran actor, però sí que és veritat que com que encarna aquest personatge a través de Black Panther, no, li van començar a donar papers icònics, perquè també va fer una de béisbol, no sé com es deia, que també era un històric de béisbol i tal. Clar, encarna una mena de cosa que veient com els Oscars últimament tenien aquest paper de so white, so black, no? Que diu el Paul sempre. S'esperava potser una cosa així, però per lo que ens veu dir vosaltres amb el padre també és just que Hopkins s'emporti aquest Oscar. Totalmente, y de hecho me parece muy justo que además no se tengan que dar a los 80 años premios de reconocimiento a la carrera, sino a la pel·lícula que ha hecho. De una actuación tan brillante como la que hizo para el padre. Jo, nois, només volia comentar que sí que és veritat que en aquests premis Chadwick Boseman estava nominat per Ma Rainey's Black Bottom, ¿vale? Sí, la madre del blues, traducida aquí com la madre del blues. Exactament, però hi ha una pel·li que jo vull reivindicar, que sí que és veritat, Adri, que dius que pot estar sobreactuada l'actuació que dona en aquesta pel·lícula, però una pel·lícula com un director tan discutible com Spike Lee, la pel·lícula The Five Bloods, Hermanos de Armas. El paper que fa en aquesta pel·li també és un paper pòstum, no premiat i ni nominat, però jo crec que en aquesta pel·li sí que trencaria una llança a favor de Chadwick Boseman, perquè el paper que fa sí que te'l creus. I és un paper que està molt bé. Inclús et diré que és una pel·li, sense revelar molt, però que justament ell és un personatge que un grup de col·legues que van estar al Vietnam van a veure a Vietnam, van a desenterrar de la tumba on es va quedar allà per emportar-se a la casa, no? Llavors, en aquest sentit, hi ha un joc molt interessant amb la realitat, no? Amb una realitat on Chadwick Boseman va morir de ¿Cómo se nota, Adri, que ha hecho un especial Spike Lee hace poco, Carles? Bueno, sí, ara no diré per on l'he escrit, això ja que la gent investigui, però vull dir que sí que aquí romperia... Sí que aquí romperia una lanza a favor de Boseman en el paper que hacen. Continuem amb els Oscars. Por suerte o por desgracia no ha estado nominado por ese papel, sino por uno en el cual yo no le daría jamás un Oscar. Sí que es cierto que has nombrado una película que tenía un cierto papel en los Oscars, que era la banda sonora. No se la dieron a The Five de Spike Lee, sino que se la dieron a Soul. De hecho, Soul... Cuando hablábamos de estos premios tan bien repartidos, es que los números hablan, ¿no? Nomadland 3. El Padre 2. Hemos mencionado el de la mejor actuación. Faltaba por mencionar el del mejor guión, ¿no? Mejor guión adaptado. Porque El Padre parte de una obra teatral. Porque ¿quién se ha llevado el mejor guión original, Adrián? Y claro, el mejor guión original, como aquí también apuntamos, al margen de... Es decir, estaba clarísimo, yo lo dije. A los Oscars les encantan los guiones bien cerraditos. Si encima tienen un componente de denuncia, hostia, bienvenidos. Y divertimento. Eso es importante, y además guiones tipo Paul Haggis, Crash, donde todo está atado y bien atado. ¿Y qué ha pasado? Se ha llevado Promising Young Woman, el de premio, ¿no? A mejor guión original. Tu queridísima película. No, este lo tenía clarísimo. Yo lo tenía muy claro, como tenía muy claro, por ejemplo, que, hostia, que el documental que se iba a llevar el premio es el del pulpo. Sí, es un brutal. Lo que el pulpo me enseñó, ¿no? O mi maestro el pulpo. Brutal. Esto es un documental que tu has visto, Ferran, que puedes aportar també. És un documental únic. O sigui, primer que a mi personalment em toca de prop perquè tracta d'un tio que és realitzador audiovisual, no? Podríem dir, és un tio que es dedica a gravar, que de sobte diu, no, paro, me'n vaig a viure, m'aturo. Hi ha alguna que no em funciona a la meva vida, i el tio es para a mirar la natura, perquè al final la natura és sàvia, i què es troba? L'animal més fascinant del món, que és el pop. És increïble, el pop. Increíble. Es alucinante. Es que mireu el documental. Una perspectiva estética es sorprendente. Yo tengo un problema con este documental por eso, Ferran. Dime. Y es la relación que pretende establecer, que es evidente, ¿eh? O sea, la relación desde una perspectiva visual entre el pulpo y este submarinista es evidente. Por lo tanto, siento muy sobreactuado esta intención en la retórica de esa especie de relación casi ya no diremos fraternal. Mística, quasi, no? Ja t'entenc. Sí. És el fet de, a posteriori, això
passa molt amb els documentals introspectius, que es fan encaixar el discurs que has pogut anar a gravar com si fos evident, en plan, es que com no l'ha visto nadie... Hombre, l'has hecho tú, has encajado los bolillos ahí, ¿sabes? Els documentals no són realitat, són documentals, que no és el mateix. Sí, yo considero que esas aportaciones que hace él en primera persona, narrando, ¿no? Y explicando su relación, me sobran. Me encanta, evidentemente, cuando sí lo veo en acción, tirando casi de apnea, ¿no? O sea, es realmente... no tira de apnea, él baja y sube continuamente, pero realmente tiene un control de la respiración alucinante y ya, por ejemplo, cuando baja con el niño. O sea, realmente es un documental muy interesante. És que no vull explicar molt. És precisament... És que no vull explicar gaire perquè el poden amb Netflix, el pots trobar a Netflix i que la gent se'l vagi a veure perquè és preciós. Nois, i quin altre gran documental teníem en aquests Oscars? Claro, es ahí donde íbamos. Sí, realmente, al margen de todo lo que comentábamos, ¿no? De estos premios también repartidos, las secciones que a mí más me interesaban este año, y quizás es por la falta de calidad en la ficción, ¿no? Y por las posibilidades que hay hoy en día en los rodajes, es el terreno del documental. O sea, el terreno del documental a mí cada vez más me alucina y lo hace además por la calidez, ¿no? De calidad de sus obras. Sí. Estábamos hablando, creo que ibas en esa dirección, Carlas, de lo que el Pulpo me enseñó, Netflix, pero de Collective, un documental rumano de Alexander Nanau de HBO. Después tenemos también El agente topo de Maite Alberdi, ¿no? Un documental chileno de un aparente, de un señor también octogenario de 80 y pico años que se pone a hacer de detective y se infiltra en un centro geriátrico de las afueras de la capital de Santiago. Después teníamos a Crip Camp, ese documental también de Netflix, ¿no? De los 70, que servía como un poco de paralelismo con todo ese movimiento hippie que se estava viviendo. Vale. Sí que l'he vist. Ostres, aquest ha entrat... Hòstia, ni m'havia fixat. És que jo em vaig quedar molt amb el del Topo, que va flipar, i Collective, que ja l'has esmentat, que a mi em va semblar flipant. El vaig veure, doncs em sembla que va ser el novembre, que es va estrenar, o el desembre de l'any passat. I sí que és veritat que, igual que les pel·lícules, no és que potser no hagin sigut molt dolentes, és que tampoc n'hi ha hagut tantes de pel·lícules bones, perquè no hi ha hagut tantes pel·lícules en general tot aquest any. Clar. Llavors, els documentals, jo apostava potser per Collective. Era brutal. Sin lugar a dudes. O sigui, jo apostava per Collective... Una meravella. Perquè no havia vist l'Octopus fins que van sortir els Oscars, que vaig a mirar-me'l. I, hòstia, dic, vale, entenc. Yo lo que veo es que los Oscar, y esto es la única queja que puedo tener de estos Oscar, ¿no? Es que al final ellos siempre prefieren casarse con las celebraciones de vida, con el pasarlo bien, con un carácter de denuncia, pero pasarlo bien, que es un poco lo que yo criticaba en Joven Prometedora, ¿no? Y hostia, el desgaste de estas denuncias tan incisivas, de estos conflictos tan potentes a nivel político, pues sí, están bien, les han dado luz, porque en el fondo que estén nominados ya es importante, pero nunca se atreven a premiarlos, ¿no? Hablamos de Collective, que es una película que además estaba nominada en 2 categorías, internacional, película internacional, y documental, porque de hecho es de las pocas... Complicada combinació de categories, tot s'ha de dir. Claro, total. ¿Y qué ha pasado? Que en documental ha ganado la que hemos dicho, la de Mi Maestro el Pulpo, y en la de Mejor Película Internacional ha ganado la peli que hoy traemos, otra ronda, una gran película, de celebración, que claramente no compite con esas denuncias que a mí me gusta ver. Bueno, lo de gran película es podría discutir. Uy. Mira, pues anem a tancar. No, más que peli, otra ronda parece un anuncio de la DGT. Ahí sí, esto es lo que tú... Vale, me gusta.